de esta tarde. Fíjense que he tomado la decisión de estar enseñando doctrina. ¿Será importante? Claro que sí es demasiado importante. Era la doctrina, lo que profesaban los primeros cristianos, era por la doctrina, por la que morían, no negando su fe, no negando la salvación, no negando la deidad de Dios, no negando la Trinidad. Y era la doctrina, sus bases, sus bases. Y qué bonito que se siga predicando la doctrina. A veces puede tornarse un poquito pesado porque pues es Biblia, es pura Biblia, textos tras textos. Y te invito a que procures estar no solo en los servicios, sino que trae una libretita, tráigase una libretita y apúntele, anótele. Siempre es bueno, eso nos ayuda, eso nos nutre. Y si quieres continuar en casa leyendo, estudiando, bueno, ya tienes una base. En esta ocasión, hablando sobre el Espíritu Santo, que es la doctrina que se está enseñando, el tema es que nos guía, no solo nos guía, sino que nos lleva a dar testimonio. Nos guía y da testimonio. El tema es nos guía y da testimonio. Y para eso vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra que es maravillosa, Señor, que siempre nos edifica, nos fortalece, nos enseña, Señor, las verdades profundas que tienes para con tu pueblo. Derrama bendición en cada uno de nosotros, Señor. Renueva nuestras mentes. Ayúdanos a conocerte un poco más, Padre Celestial, por medio de tu palabra. Y que sobre todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Úsanos, Señor. También te pedimos que nos perdones, que nos limpies de todo aquello que no te agrada, Señor, para que como iglesia local te podamos, Señor, pues honrar en todo. Y que con un corazón limpio te alabemos, Señor. Bendícenos en todo. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Y hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Hemos enseñado que es la tercera persona de la Trinidad, que su personalidad, por ejemplo, es demostrada por medio de sus atributos, que los estaremos viendo, atributos divinos, por sus nombres personales que se le asignan, por sus características, por sus acciones y por las obras que hizo durante el ministerio del Señor Jesús, de tal manera que está en igualdad con el Padre y el Hijo. Y veíamos precisamente hace 8 días cómo era necesario que Jesús, el Señor, ascendiera a los cielos para que pudiera venir el Consolador. Y vamos por favor a abrir nuestras Biblias en este bello pasaje de Juan 16:7. Juan 16:7. Veíamos que vino para interceder como abogado por los hijos de Dios, por el cristiano, por la iglesia universal, por cada iglesia local que le pertenece al Señor. Y en este bello verso dice, pero está hablando Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene, os es provechoso, es útil que yo me vaya, dijo Jesús, el Señor, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué hermosura del Espíritu Santo cuando llega, cuando se manifiesta. Y veíamos unas acciones como persona. Y dentro de las acciones veíamos que el Espíritu de Dios habla. Lo vemos hablando en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hablando. También veíamos que nos enseña, nos instruye en la verdad de las Escrituras para que comprendamos y apliquemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nos enseña, nos transmite el conocimiento bíblico de manera clara que nos brinda el entendimiento de la palabra.
para ir conociendo el carácter, las obras y la voluntad de Dios en la vida de cada uno de los creyentes. Este es un proceso en el que el Espíritu Santo no obra como generalmente a veces se hace en ciertas denominaciones, que se memoriza uno los versos. No, el Espíritu Santo obra en el centro, en el alma. Y bueno, me gusta Juan 14, 26, también, que habla en relación al Espíritu. Y quiero que te lleves esto, más el Espíritu, 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en qué? En mi nombre. ¿En el nombre de quién, perdón? No escuché. En el nombre de Jesús, y aquí entra lo bonito. En el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Cordero de Dios, en el nombre del Salvador, en el nombre del Emanuel, en el nombre del Rey de Reyes, en el nombre del Señor de Señores, en el nombre del Cordero y León de Judá, en el nombre del pan de vida, en el nombre de la roca. ¿Te das cuenta la importancia de lo que tiene Cristo Jesús en tu vida? En Cristo Jesús, por Cristo Jesús es que usted y yo tenemos ahora el Espíritu de Dios. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en mi nombre. Qué bello, y eso me encanta, cómo es que el Señor nos deja claro en el nombre de quién son las cosas. Él lo enviará en mi nombre y Él os enseñará. Él es quien te va a instruir, el enviado. Después de que el Señor asciende a los cielos, envía el Espíritu. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay gente que dice: pastor, le empecé a hablar a mi familia del Señor y de repente se me vinieron los versículos y no sé cómo estaba hablando. Bueno, el Señor te recuerda la palabra, te recuerda su escritura. Es el Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Y siempre observamos en la Biblia que es el Espíritu ahora, el Espíritu Santo, quien hace la obra. Primero que nada, Él es el que nos ilumina para que puedas comprender el Evangelio del Señor. El Espíritu Santo es el que te ilumina para que entiendas, comprendas la obra redentora de Jesús. Es el Espíritu Santo, una vez que te ilumina a entender la obra, es el que te convence de pecado. Es el que te convence que eres un pecador, que estás muerto espiritualmente, que estás separado de la gloria de Dios. Y es ahí donde en el cristiano, en el ser humano, entra un remordimiento de haber caminado por mucho tiempo alejado de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo siempre usa lo espiritual para lo espiritual. Su palabra, la palabra del Señor es la que, por medio de la palabra, es que el Espíritu Santo nos habla. Es quien abre nuestro corazón, como lo vemos en el pasaje allá en Hechos 16 con Lidia. Aunque ciertamente el Espíritu de Dios no está limitado, es decir, nos habla por medio de su palabra, pero también por medio de alabanzas escriturales, es que Dios obra por medio de ellos. Es quien está a cargo ahora de la obra. Es el que está obrando hoy en día en cada persona, en cada cristiano. Así que veremos ahora un punto. ¿De qué manera? Vamos a Romanos 8:14.
¿Qué es lo que quiere el Espíritu de Dios que hoy entiendas, comprendas? Porque Él es el que te enseña. Romanos 8:14 nos guía, y miren que el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Los que son guiados viene de una palabra griega, ago, quiere decir aquellos que son conducidos, aquellos que son llevados, aquellos que son traídos por el Espíritu de Dios, estos son guiados por Dios. Ahora, el Espíritu de Dios, ¿a qué te guía? El Espíritu de Dios, ¿qué te manifiesta? ¿A qué te conduce? ¿A dónde te lleva? Y es lo que veremos en esta tarde. Vamos al verso 16. El Espíritu mismo, ¿a qué te guía? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Y aquí viene algo interesante. Nos guía a conocer que somos hijos de Dios. Nos conduce, nos enseña. Y la palabra aquí en el verso 16 para testimonio viene de una palabra griega, surmarturio, que se deriva de otra palabra griega, sum, que denota unión. Es decir, que el Espíritu mismo denota unión con el espíritu del hombre, con el espíritu del ser humano. Es decir, que una persona que dice tener el Espíritu de Dios está unido el Espíritu de Dios con el espíritu de la persona. Pero es interesante aquí analizar algo. El Espíritu mismo da testimonio. También significa con o junto, asociación. De manera que las personas que son hijas de Dios, que son parte del pueblo de Dios, el Espíritu da testimonio y denota acciones propias de Dios en la vida del ser humano. Aquellas personas que tienen el Espíritu Santo, que están asociadas con Dios, conectadas con Dios, unidas con Dios, dan testimonio. Hoy en día en las iglesias se confunde la gente. ¿En qué sentido? Hay muchos que porque hicieron una oración de labios para afuera, viven una vida engañada, creyendo que son regenerados, que han experimentado el nuevo nacimiento, y no solo viven engañados. Nosotros como líderes podemos estar engañados únicamente porque una persona hizo de labios una oración. Los que son del Espíritu de Dios, los que pertenecen a Dios, el Espíritu mismo da testimonio, manifiesta sus obras en el espíritu de la persona que ha profesado la fe en el Señor. Hay padres, hay familias. Es un hecho que hay gente que en un hospital, en la imposibilidad de hacer algo, de manifestar su fe, hace una oración y ahí puede ser sincero, puede ser regenerado. Pero ¿qué hay de aquel que usted cree que es cristiano únicamente porque hizo profesión de fe y tiene más de 3 meses, más de 6 meses, más de un año, no congregándose en una iglesia, no recibiendo la palabra, no manifestando las obras de Dios? ¿Qué espíritu lo está guiando? Muchos vivimos engañados, creyendo que nuestra familia realmente es de Dios.
Y hay veces que llegan visitas y desde aquí les decimos hermanos. No saben ni de dónde vienen ni quiénes son. No llames hermano a quien no conoces, por lo menos debes de tomar en cuenta lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿quién? Ciertamente el cristiano vive un proceso de santificación, no es perfecto, tiene una naturaleza de pecado, pero el que verdaderamente es cristiano se va a notar por el Espíritu de Dios. Se va a notar, se hace notar en sus acciones, en lo que habla, en lo que expresa. Y está avanzando poco a poco. ¿Aún te duele cuando pecas? El Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando una persona siente dolor, cuando peca llora, cuando peca se siente en vergüenza, cuando peca le duele de haber ofendido a Dios, cuando peca se siente sucio o sucia, cuando peca le da vergüenza levantar la cara hacia el cielo. Y el mismo Espíritu te da testimonio de que eres hijo de Dios, porque sientes vergüenza de haber ofendido al Señor. Observa, hoy en día hay gente que no le duele, no se avergüenza de lo que vive, cómo habla, cómo actúa, cómo se expresa, ni siquiera le da pena. Ya no son conmovidos, viven una vida tranquila, como si nada les redarguye. Y usted y yo creemos que son cristianos. Las obras del que tiene el Espíritu se manifiestan por el mismo Espíritu. En aquel día dirán, Señor, Señor. Sí, estuvieron en la iglesia, sí. Pero no dieron testimonio. ¿Cómo puede una persona tener el Espíritu de Dios y no ser movido? Entiendo que hay momentos donde te puedes llegar a enfriar, pero cuando Dios te llama y te está hablando, hay gente que expresa así, yo sé que estoy mal y no puedo salir y siente dolor, siente tristeza, pero cuando le hablas a alguien sobre las cosas de Dios, apartado de Dios y en vez de sentir pena, dolor, vergüenza, tristeza, se enoja, se molesta, se irrita. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente tienes el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu mismo da testimonio. Da testimonio. Y es interesante cómo testimonio les mencionaba que denota unión. Denota, escucha bien, denota, manifiesta, da testimonio de unión a Dios. El cristiano, la gente se da cuenta cuando hay un cristiano. La forma de hablar, la forma de vestir, la forma de expresarse, la forma de pensar, la forma de reaccionar, se da cuenta la gente que hay un Dios. ¿Ustedes creen que todos los que asisten a una iglesia local son de Dios? No, porque no denotan unión hacia las cosas de Dios.
No les interesa, no les importa, no les llaman la atención, les aburren las cosas de Dios, les fastidian las cosas de Dios, les molestan las cosas de Dios. Te das cuenta cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón. Contrario a cuando Cristo está en la vida de una persona, hablas de Dios y hay conexión, hay algo, hay tema y mucho tema. El Espíritu de Dios mismo da testimonio. No sé si te ha pasado que a veces no vas a o no vienes a la iglesia por X razón y estás donde estás y sientes como que sientes feíto de no fui a la iglesia, como que andas allá y no andas porque algo te dice que aquí es tu lugar, adorando, alabando, exaltando, sirviendo, cantando, haciendo algo para Dios, porque es el Espíritu que te está moviendo, que te está redarguyendo. No, hay gente que está tranquila. A mí me llama la atención. Oye, cómo es posible que tardes más de 6 meses en congregarte? Y el error que tenemos hoy en día es que se hacen miembros de una iglesia local y a veces únicamente vienen cuando es la reunión, no saben ni qué de las cosas que se están haciendo. Y les llamas y les dices, oye, congréguense. Y terminan molestándose, oye, como si les estuvieras hablando cosas que son malas, que son en contra de la palabra. Deberían quedarse un tiempo determinado, no sé, 3, 4 o 5 años para ver si en verdad dan testimonio que tienen al Espíritu de Dios. Sabiendo que las decisiones que se toman tienen que ser guiadas por el Espíritu de Dios. Gente que no se edifica, gente que no es enseñada, gente que no es instruida. ¿Cómo creen que vienen en un evento en el que no están congregados? ¿Creen que vienen guiados por el Espíritu de Dios? No. Deberíamos de analizar antes las cosas. Que realmente se vea que aman las cosas de Dios, que abrazan las cosas de Dios. Y como les comento, dice la palabra, el que comienza la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se entiende? No es perfecto, pero a lo menos está dando pasitos de fe, queriendo crecer. Amén. El Espíritu mismo. Vamos a Juan 14:23. Un problema, hermanos. Tomar las cosas a la ligera. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama. Y aunque es un tema en relación al amor, pero se iba a ser evidente y el Señor nos enseña. Así que no te engañes, no nos engañemos. Dijo el Señor Jesús, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Entonces, ¿por qué a veces la gente se enoja con la misma palabra? ¿Por qué la palabra lo irrita? ¿Por qué la palabra lo incomoda? El que tiene el Espíritu por lo menos dice, sí, sé que estoy mal. Reconoce su pecado. Sin embargo, era una evidencia. Jesús dijo, pues la evidencia será de los que son del Señor. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él.
nuevamente, unión, denota unión. Testimonio denota unión con conjunto. Está conectado. En el verso que sigue. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. A veces me digo, ¿será cristiano? ¿Cómo es posible que la palabra les enoje? Que la palabra les moleste. No, el cristiano, el que tiene el Espíritu de Dios, cuando escucha la palabra lo enseña, se deja moldear, se deja instruir, se deja aconsejar, se deja ser guiado, porque hay un Espíritu de Dios que lo lleva a escuchar la palabra. Así que realmente el Espíritu te da a ti testimonio que eres hijo de Dios por las cosas que haces. Te digo, quizás no eres perfecto. Como hijo de Dios fallamos. Pero por reconocer, sí me equivoqué. No hablé lo que tenía que hablar, no dije lo que tenía que decir, o hablé lo que no tenía que, y hay algo, a veces regresa, oye, perdóname, fíjate que la forma en que te hablé no fue la correcta. ¿Por qué? Porque el Espíritu está obrando y está dando testimonio de que eres hijo de Dios. Yo no sé si has regresado o le has dicho a tu esposo o a tu esposa después de una acción, oye, sabes, perdón, porque, alguien, perdón por lo que hice, mira, no estuvo bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está obrando en ti, te está dando testimonio que lo que hiciste no estuvo bien. Porque amas agradar a Dios, amas guardar la palabra. Así que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. La pregunta es, a la gente tuya que te rodea, tu esposo, ¿da testimonio? A mí ni siquiera me hables de la Biblia no la toques. A veces nos desgastamos creyendo que el que está a nuestro lado es cristiano. No, hombre, nada más se emocionó. Fue movido por la emoción, alzó la mano, hizo la oración y nada le duele, nada le conmueve. El cristiano sí. El cristiano tiende a fallarle a Dios, pero también tiende a volver a Dios. Sabe a dónde ir, Señor, perdóname, perdóname. Número dos, el Espíritu de Dios no solo te guía a dar testimonio que eres hijo de Dios, sino número dos, el Espíritu Santo nos guía a hablar las maravillas de Dios. Ahora, y fíjense, yo quiero que usted aprenda también. ¿Cómo son las cosas? Las escalas. Primero, el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. Cuando éste ha sido regenerado, cuando ha experimentado el nuevo nacimiento, cuando está siendo transformado, el mismo Espíritu que está obrando en él es el mismo Espíritu que lo va a llevar a escalar ahora, a hablar las palabras y las maravillas de Dios. Es decir, que denota una acción. No solo un cambio interior, sino ahora denota lo que hay en su interior. Si su interior fue cambiado, si su interior fue renovado, si su interior está siendo transformado, esa persona va a denotar una acción, un hablar de las maravillas, o servir, o cantar, o honrar, pero denota ahora un cambio hacia los demás.
Vamos por favor a analizar esto. Cuando escuches hablar más, vamos a Hechos 2. Hechos 2, por favor. No solo nos guía a conocer que somos hijos de Dios. El Espíritu nos lleva a detonar acciones de Dios. Eso es bonito. En Hechos 2 observamos cómo es que el Espíritu de Dios obró en aquellos que estaban en el aposento alto, 120 personas. Es derramado el Espíritu Santo y nos deja ver cómo es el obrar del Espíritu, hablar las maravillas de Dios. Vamos a Hechos 2:1, dice la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dele conmigo lectura a lo que sigue. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es lo que hace el Espíritu cuando está obrando en una persona? Cuando se está manifestando en una persona, cuando está guiando a una persona. ¿Qué es lo que hace? Hoy en día estamos escuchando muchas enseñanzas, incluso enlaces y otras muchas en redes sociales. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? ¿Qué es lo que te lleva a hacer? ¿Qué es lo que te lleva a accionar? Que muestra que estás siendo guiado por el mismo Espíritu. Bueno, analizando esto, aquellas personas que fueron llenas del Espíritu Santo en ese tiempo comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién los guió a que hablasen otras lenguas? El Espíritu Santo. Vamos al verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban como confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En ese tiempo fue un don, una práctica espiritual en la que una persona hablaba un idioma conocido. En la que hablaba un idioma conocido. Porque cada uno de los que oían hablar, los escuchaban hablar en su propia lengua. Hay una denominación. Hay una denominación que para mí es una mentira del diablo. Que dice que si no estás lleno del Espíritu Santo, para ellos el estar lleno del Espíritu Santo es hablar en balbuceo. Para ellos el hablar el Espíritu, estar lleno del Espíritu es caerse, es dar vueltas, es vomitar, es aplicar un vil desorden, es mostrar una línea imaginaria en la que alguien más no puede pasar. Debes de darte cuenta lo que el Espíritu de Dios te lleva a hacer realmente. En este tiempo eran idiomas en la que la gente escuchaba hablar en su propia lengua. Eso lo dice el 6.
Algunos balbucean, se vomitan. A ver, ¿eso es del Espíritu de Dios? Gritan, se desmayan. Tener cuidado. El Espíritu de Dios no te lleva a hacer un desorden. No veo en la Biblia gente llena del Espíritu Santo practicando muchas cosas que hoy en día hacen. Y muchos son engañados. Yo no me explico y no entiendo cómo gente que conoce la palabra, fue enseñada en la doctrina, llega a caer en denominaciones donde se practican tales cosas. ¿Qué hay en esos corazones? ¿Qué hay en sus mentes? ¿Qué los lleva a estar en esas denominaciones? El Espíritu de Dios te lleva a cosas de orden, no al desorden. Vemos aquí en la Biblia, y en el verso 6 dice que hablaban, porque cada uno les oía hablar, les entendía, les comprendía, miren, era algo claro. ¿Y eso de quién vino? En el verso 4 lo dice. ¿Por qué le escuchaban con claridad? Porque dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo no va a hablar locuras o hacer locuras. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba ¿qué? Que hablases. ¿A qué los guiaba el Espíritu Santo? Los que oían hablar a los discípulos que recibieron el Espíritu Santo, que fueron llenos, lo que hablaban dejó a la gente atónita. Estaban atónitos y este término se usa para enfatizar la intensidad del asombro que había en todos aquellos judíos que se habían reunido para las fiestas de ese tiempo, y entre ellas estaba la fiesta del Pentecostés, fiestas que se llevaban a cabo en el año, y los judíos que estaban en otras naciones se reunían ahí, de tal manera que cuando escuchan a los discípulos se quedaron atónitos, asombrados. ¿Por qué? Porque lo que estaban presenciando y escuchando era algo milagroso, algo sobrenatural, una gran señal. Pasmados y fascinados, se quedaron maravillados. Vamos al verso 7. Y estaban atónitos y maravillados. Maravillados significa estar llenos de asombro, admiración y sorprendidos por las obras y el poder de Dios. ¿Qué te asombra a ti? Hay gente que está más emocionada por lo que hacen los humanos que por el poder de Dios, por lo que Dios hace, por lo que Dios está obrando. Ellos estaban asombrados. Ellos estaban pasmados, fascinados, sorprendidos. El acto que estaba sucediendo, desde luego, era algo sobrenatural, que únicamente quien podía haberse manifestado ahí era Dios mismo. Y en el verso 7, el Espíritu de Dios te guía a manifestar las maravillas de Dios. Y lo dice el verso 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablaban? ¿Saben por qué se sorprende por qué dicen no son galileos todos estos que hablan?
Bueno, resulta que los galileos eran vistos como gente de una región rural y con un dialecto arameo muy distintivo, no eran educados en lenguas extranjeras, mas sin embargo de repente escuchan hablar a la gente rural de los de Galilea, hablar en otros idiomas. Eso causó algo en los que estaban ahí. Bueno, ¿y estos cómo? ¿No son estos galileos? Galileos, los que estaban ahí eran caracterizados por gente pescadora, dedicados a la pesca, observándolos, escuchándoles, cómo es que hablaban en otros idiomas, y tales cosas se las reconocían gentes de otros lugares, atónitos y maravillados. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Qué bonito, me encanta esto. Las personas más humildes, dentro de las más humildes, hablando por el poder de Dios en otros idiomas. El acto fue tan glorioso, hermoso, qué bonito. El único capaz de hacer esa obra era Dios, pero ahora era la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo manifestando su poder. Jesús el Señor ya había ascendido al cielo. Ahora era el Espíritu de Dios. Y veamos qué estaba sucediendo. En el verso 8 vamos a darle lectura. Dice, verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo? Les comprendían, les entendía. Probablemente la gente que estaba ahí era gente pudiente, de recursos, digo, para viajar de África y de otros lugares. Era gente que tenía la posibilidad de ver cómo personas con ropas humildes, sencilla, hablando en el poder del Espíritu de Dios, fue algo sorprendente, y ver cómo es que, en qué idiomas hablaban. Vamos al verso 9. Más de 15 lenguas, más de 15 partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, verso 10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? No escuché. Las maravillas de Dios. El Espíritu de Dios te va a hablar las maravillas de Dios. Te va a llevar a manifestar las obras de Dios. Por eso es fácil comprender y entender cuando una persona realmente, yo como pastor, el escuchar a la gente, te das cuenta cuando vienen en el espíritu y cuando vienen en la carne, porque cuando vienen en el espíritu, vienen manifestando las obras del espíritu. ¿Por qué? El espíritu les daba a hablar las maravillas de Dios. ¿Te das cuenta cuando una persona está siendo guiada por Dios? Porque en el testimonio que hay en él, por medio del Espíritu, lo lleva a hacer acciones espirituales, acciones de Dios. Habla conforme a la palabra, piensa conforme a la palabra, acciona conforme a la palabra, y se nota y se ve quien anda en el Espíritu. Por las obras que hace.
Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué crees tú lo que estás haciendo que está dando testimonio de las maravillas de Dios? ¿Qué te denota en unión con Dios en tus acciones? ¿Qué te denota en lo que expresas que el Espíritu de Dios está unido a tu espíritu dando testimonio sobre algo de Dios? Hay veces, hermanos, nada más andamos con la pura reserva, que vivimos más en la carne, andamos más en la carne que en el espíritu. Cuando una persona es llena del espíritu, anda haciendo las obras del espíritu, manifestando las maravillas de Dios, hablando las maravillas de Dios. Maravillas de una palabra griega, magaleitos, que significa perfección y grandes cosas. Hermanos, lo que fue y sucedió en el día del Pentecostés fue algo maravilloso, maravilloso, una obra del Espíritu Santo. ¿Y qué creen? El Espíritu Santo sigue obrando en aquellos que realmente quieren algo con Dios, en los que realmente quieren estar en unión con Dios. Usted y cualquier persona, si se entrega a Dios en espíritu y en verdad, créame, puede en el poder de Dios lograr tantas cosas en la obra de Dios. Puede salir un evangelista de cualquier hermano que tenga el don de evangelista. Puede salir el don para poder enseñar como maestro. Y pueden lograr y podemos lograr cosas extraordinarias en el poder de Dios. Porque el Espíritu sigue operando, sigue obrando y está dispuesto a obrar en aquel que quiere algo con él. Hay veces que queremos más ver las maravillas, las obras, verlas, presenciarlas por medio de la gente que nos rodea y no en nosotros. ¿Por qué no te acercas más a Dios? Acércate. Yo no sé de qué manera Dios va a obrar en ti para manifestar sus maravillas. Lo que sí sé es que el Espíritu de Dios sigue obrando. Amén. Déjate guiar por Dios. Únete a Dios. Hay un verso allá que expresa, levántate tú que duermes. Dejemos de andar con la reserva. No te conformes con lo que ya estás haciendo. Dile a Dios, exprésale a Dios, Señor, quiero ser usado por ti. Manifiéstate, Señor, y déjate guiar por el Señor. ¿De qué manera? Bueno, aquí los primeros que formaron la iglesia primitiva, apostólica, iniciaron manifestando las maravillas de Dios. ¿Cómo sería? Sería hermoso que cuando Cristo venga encuentre a la iglesia última, los últimos cristianos, manifestando las maravillas de Dios. ¿Cómo va a encontrar a la iglesia? Con la reserva. Vamos a evangelizar, vamos. Oye, si se organizan, fíjense, traigo en mente lo de intermedios. Se requiere de gente con ánimo, con ganas, que diga, vamos a manifestar que Dios es un Dios de poder para manifestar las obras y vamos a unirnos en un solo sentido, con las cosas en común, con el mismo propósito, con el mismo anhelo, pero hacer algo. Cuando se traten de las cosas del Señor, no debería de costarte decir, hermano, aquí estoy, cuente conmigo, ¿en qué apoyamos? Pero ¿qué veo? ¿Qué se observa a veces? Unos cuantos. Unos cuantos. Oye, conéctate, detona esa unión con Dios.
Pero eso es posible en aquellos que son guiados, tratan de ser llenos del Espíritu de Dios. Que por cierto les encargo a todos, un niño mínimo para intermedios el sábado. Tarea. ¿Cuántos dicen amén? Váyase por los niños. Invite al niño, al sobrino, al nieto, a ese berrinchudo que ya no puede la mamá y tiene 5 años. Tráigaselo, tráigaselo. En su colonia hay niños, en su cuadra hay niños. ¿Cómo sabrán de las maravillas de Dios? La gente conoce la palabra por aquella gente que quiere manifestar las maravillas de Dios. Yo no sé si usted quiere formar parte de aquellos que anuncian las maravillas de Dios, que están al servicio de Dios. Pero sería bueno que se una, que detone unidad con el mismo propósito que Dios tiene para su iglesia hoy. Guía. El Espíritu de Dios nos guía y da testimonio de lo que somos y quién somos. ¿Cómo quieres vivir la vida? Sería bonito que sigas anhelando ser lleno del Señor. Vamos al verso 12 y no solo la maravilla, y estaban todos como hermanos, estaban atónitos. Me encanta esto y aquí va la aplicación. Atónitos en aquellos que eran llenos del Espíritu de Dios, perplejos y asombrados de los que eran del Espíritu de Dios, de las maravillas que se hacían. ¿Cómo queremos que la gente se asombre, que la gente conozca, que la gente escuche las maravillas de Dios si no hay gente que quiera ser guiada por el Espíritu de Dios? Y estaban a todos atónitos y perplejos. Que se diga, en esa iglesia quiero llevar a mis hijos. A esa iglesia quiero que vayamos, esposa mía. A esa iglesia que habla de las maravillas, que vive las maravillas, que anda en la palabra. A esa iglesia quiero que llevemos a la familia. Hay gente que es guiada por Dios. La gente escuchaba, la gente veía, la gente presenciaba. Y si en esta noche anhelas tú dar testimonio de que el Espíritu de Dios está en tu vida, pídele a Dios. Y si hay algo, algún problema que resolver en tu interior, que no estás siendo obediente a Dios, no estás mostrando amor a Dios, reconcíliate con Dios primero. Dile a Dios, Dios, perdóname, ayúdame, levántame, porque quiero manifestar tus maravillas. Así que la gente estaba perpleja. ¿Quién se asombra de nosotros? De lo que estamos haciendo en el poder del Señor. ¿Quién? Y de lo que Dios está obrando en esta iglesia. Diciéndonos unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Señor. Ayúdanos a interesarnos más en las cosas tuyas. Bendice nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos a tener ese peso cuando las cosas no las estemos haciendo conforme a tu palabra. Redarguye nuestro corazón, Señor. Que regrese la pena, la vergüenza cuando pecamos. Que nos sintamos en el pecado incómodo, Señor. Ayúdanos. Y también ayúdanos a seguir adelante para manifestar tus maravillas, Señor. La gente en ese tiempo del día del Pentecostés estaba asombrada. Pero ¿cómo no va a estar asombrada, Señor? Si eran guiados por tu Espíritu. Bendícenos como iglesia y ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu. Y si como iglesia estamos fallándote, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos limpies de todos nuestros pecados y que redobles nuestras fuerzas, Señor, para manifestar, Señor, las maravillas tuyas. Bendice a tu iglesia,
fortalécela, Señor, y quiero hacer una oración de forma especial para quienes anhelen realmente manifestar las obras de Dios. ¿Te gustaría a ti ser usado por Dios? Levanta tu mano, quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pueden bajar su mano. Alguien más que diga, yo quiero ser usado por Dios con poder, manifestar sus maravillas, gozarme en lo que Él ha hecho, gozarme en su obra, decirle al mundo que quién es Dios. Alguien más que tenga el deseo de decir, quiero servir a Dios. Te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Alguien más que diga, yo anhelo, quiero servir a mi Dios. Alguien más. Levanta tu mano. Dios te bendiga. Únete al servicio de Dios. Amoroso y buen Dios, tú conoces los corazones de mis hermanos, Señor. Derrama de tu gracia, Señor. Derrama bendición espiritual, Señor. Y pon en cada uno de nosotros el buen deseo, el buen anhelo, esa carga espiritual en la que, Señor, nos lleva, nos impulsa a predicar, a hablar de tu palabra, a unirnos con el mismo propósito, Señor, de que tu nombre sea glorificado, de que tu nombre sea exaltado, de que tu nombre sea conocido. Bendice, Señor, a mis hermanos, favorécelos en todas las áreas de su vida, Señor, principalmente en lo espiritual. Llénanos de ti, Señor, y no nos dejes tranquilos, Señor, cuando haya un evento en el que implique, Señor, predicar tu palabra. Ayúdanos, pon la carga en tu iglesia, Señor, para también ser una iglesia que evangelice, que esté interesada en las almas perdidas, en los pequeños que no te conocen, Señor. Bendícenos, fortalécenos y ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia en general y permite, Padre Celestial, que seamos guiados por tu Espíritu. Quédate con todos nosotros, te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos siga bendiciendo.